Mi familia ha vivido cerca de las montañas de Colorado toda la vida, así que siempre ahorrábamos para rentar una cabaña en esas montañas antes de que hiciera demasiado frío. Se había vuelto una especie de tradición. Sin embargo, ese año habíamos rentado una cabaña diferente a la que solíamos ir. Esta estaba a varios kilómetros de cualquier lugar. Llegamos a media tarde, y mientras todos estaban ocupados desempacando, me aburrí y decidí salir a caminar. Nadie se preocupó demasiado por mí, ya que habíamos ido a esas cabañas por años, y hasta entonces no me había comido un oso ni nada por el estilo. Caminé hasta llegar a una línea de árboles tan altos que apenas podía ver lo que había detrás. Justo frente a los árboles, vi un par de cuerpos de animales pequeños. No recuerdo haberme sentido especialmente perturbada por eso, pero creo que fue porque no tuve tiempo de reaccionar. Apenas unos segundos después, escuché un gruñido profundo, pero lejano, que provenía del interior del bosque. Mi papá siempre me había advertido qué hacer si oía algo así en el bosque. No hacer mucho ruido y retroceder lentamente. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia atrás, escuché la voz de mi hermano. Al mismo tiempo, supe que no era realmente su voz. Sonaba como si alguien hubiera estado jugando con una grabación, distorsionada, superpuesta. Lo que decía también estaba mal, como si algo intentara imitar la voz de un humano sin entender del todo cómo hacerlo. Esto fue lo que escuché. «Hermana, ven aquí, necesito ayuda». Era como si alguien acabara de aprender un idioma nuevo y no supiera cómo sonar natural. Aunque era bastante madura para mi edad, algo dentro de mí me decía que algo andaba muy mal. Comencé a retroceder, justo como me había enseñado mi papá. La voz pareció molesta, como si se hubiera frustrado conmigo, y se volvió más grave, más distorsionada, más perturbadora. Volvió a llamarme. «Por favor, necesito ayuda. Me duele». Pero no sonaba como si estuviera asustado o herido, sino más bien enojado. Sabía que debía haber hecho caso a mi papá, pero el miedo me empezó a ganar. No pude soportarlo más, así que mi cuerpo reaccionó solo. Empecé a correr lo más rápido que mis piernas podían moverme. Escuché la voz nuevamente cuando iba a mitad de camino hacia la cabaña, pero en algún punto simplemente dejó de sonar. Supongo que estaba tan asustada que ni siquiera lo noté. Corrí hasta llegar al auto, donde mi papá y mi hermano seguían desempacando. Me quedé cerca de ellos, pero no dije una sola palabra. Nunca volví a acercarme a esa línea de árboles. Nunca busqué huellas. De hecho, no volví a salir de la cabaña hasta que fue hora de regresar a casa. Pasaron 5 años antes de que me animara a contarle la historia a algunos amigos, pero nunca se lo mencioné a mi familia. Hace 2 semanas, tuve otra experiencia. Estaba explorando el bosque cerca del patio trasero de una amiga, cuando escuché el mismo tipo de voz. De nuevo, intentaba imitar la voz de mi hermano. «Hermana, ven aquí. Necesito ayuda». Mi hermano lleva 2 años fuera del estado, en la Fuerza Aérea, así que era imposible que estuviera ahí. Sabía que no era él. Cuando le conté a mi amiga lo que había pasado hace 5 años, me agarró de la muñeca y las dos corrimos de vuelta a su casa, temblando de miedo. No sé qué sea, pero desde entonces he desarrollado un miedo irracional al bosque, y eso, para mí, es imperdonable. Vivo en un lugar tan alejado que para llegar al pueblo más cercano necesitas manejar unos 45 minutos, y eso solo si no vas a comprar licor. Alrededor de mi casa no hay nada más que árboles y un pequeño lago. Siempre me ha gustado caminar por estos bosques. Es calmante y siempre tranquilo, salvo por el ocasional canto de los pájaros. Era el verano del 2017. Tenía 15 años en ese entonces. Aquella tarde, mientras caminaba por los mismos senderos de siempre, algo se sentía extraño. Desde el principio, el aire tenía una quietud rara. Los pájaros parecían ausentes, y no había ningún sonido,
salvo una ligera brisa. No le di mayor importancia. Me convencí de que no había nada de qué preocuparse. Estos eran mis bosques, y nada me haría abandonar el lugar que conocía como la palma de mi mano. Ya eran las 9:30 de la noche, y el sol estaba por desaparecer en el horizonte. Planeaba quedarme hasta las 11:30, como siempre. Mis padres no tenían problema con eso. Ellos también habían crecido en esta zona y conocían los bosques mejor que yo. Mi papá cazaba en el terreno y, a menudo, me llevaba con él, así que confiaba en que yo sabía cuidarme. Mientras avanzaba, escuché un crujido fuerte detrás de mí. Instintivamente, salté y me di la vuelta. No había nada. Pensé que tal vez era un venado o un coyote, ya que era común verlos por ahí, aunque nunca me habían causado problemas. A pesar de todo, seguí caminando, pero algo no estaba bien. Sentía que me observaban, y no eran los animales de siempre. Me sentía paranoico, con pánico. Lo que sea que me miraba, no podía ser humano, y me invadió una sensación de maldad que me revolvió el estómago. Decidí regresar a casa antes de que algo peor sucediera. 20 minutos después llegué a mi casa. Me fui a la cama como de costumbre, pero me desperté en mitad de la noche. Eran las 3 de la mañana. Agotado, me levanté y miré por la ventana hacia los árboles que rodeaban la casa. Mientras escaneaba el bosque, algo captó mi atención. Unos ojos amarillos brillantes que reflejaban la luz de la luna. No me habría asustado tanto si esos ojos no estuvieran a más de 2 metros del suelo. Al principio pensé que era un venado, pero algo dentro de mí sabía que no. No era ni humano ni animal, al menos no completamente. Me quedé inmóvil, mirándolos fijamente, hasta que los ojos parpadearon y desaparecieron. Esa noche no pude volver a dormir. Temía que lo que sea que fuera se acercara a mi ventana. No dejaba de preguntarme a qué podían pertenecer esos ojos. Al día siguiente, decidí hacer lo que un adolescente tonto haría: salir otra vez al bosque. Era domingo por la noche y salí a la misma hora de siempre, entre las 9:30 y las 11. De vez en cuando, escuchaba pasos detrás de mí, pero no eran los pasos ligeros que escuchas si prestas atención. Estos eran pesados, evidentes. De inmediato pensé en lo que vi la noche anterior. Quise darme la vuelta para volver a casa, pero en ese momento escuché otro crujido. Me giré y lo vi. Frente a mí estaba una criatura que no podía ser de este mundo. Su cabeza parecía la de un lobo, pero sus piernas eran como las de un ciervo, y tenía manos humanas, pero con garras largas. Sus brazos colgaban hasta casi tocar el suelo, y su cuerpo estaba cubierto de un pelaje sucio y enmarañado. Los ojos amarillos que vi la noche anterior brillaban en su rostro, y sus dientes, afilados como cuchillos, parecían listos para desgarrar carne. Cada uno de sus colmillos era tan grande como el de un lobo. No pude contenerme y grité. Intenté calmarme, retroceder despacio, pero mi cuerpo temblaba. No quería provocarlo, pero al final tropecé con algo y caí de espaldas. La criatura soltó un gruñido, pero no era un sonido normal. Era como si huesos se estuvieran quebrando en su garganta. Me levanté como pude y eché a correr, pero podía escucharlo detrás de mí, tan cerca que sentía su aliento en la nuca. El dolor llegó de repente. Algo afilado rasgó la parte posterior de mi cuello y solté un grito de agonía, pero seguí corriendo. Sabía que si me detenía, no saldría de esa. Cuando llegué al borde del bosque, pude ver mi casa, y justo en ese momento todo quedó en silencio. Los sonidos de la criatura desaparecieron. Caminé lentamente hasta mi casa. Eran más de las 11 cuando llegué. Apenas mis padres me vieron, se asustaron y me llevaron al hospital. Tenía un corte profundo en el cuello que bajaba hasta la espalda, y necesité 18 puntos de sutura. Desde esa noche no he vuelto a entrar al bosque. Mis padres tampoco me lo permitirían, y aunque no me atrevo, aún siento esos ojos sobre mí cada vez que me despierto en la noche.
Sé que si miro hacia el bosque desde mi ventana, los veré brillando otra vez, vigilándome. Pensé que sería una noche como cualquier otra, pero estaba muy equivocada. Tenía unos 15 años y me encontraba en la casa de mis abuelos en lo más profundo de los bosques de Florida. Estaba sentada en el sofá, enviándole mensajes a mi novio. Llevábamos horas hablando de cosas como películas, videojuegos y los eventos recientes. No era de esas personas que creen fácilmente en cosas raras. Siempre he sido bastante terca. De repente, me di cuenta de que todos los demás ya se habían ido a dormir. Miré a mi alrededor en la oscuridad de la casa y pensé que quizás era momento de hacer lo mismo. Entonces, eché un vistazo por la ventana, sin pensar en nada en particular, pero algo me llamó la atención. Algo estaba mal. Allí, en el patio, había algo, o alguien. Lo primero que me vino a la mente fue que era imposible que hubiera visitantes a esas horas, sobre todo viviendo tan alejados en medio del bosque. Sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que estaba alucinando por el cansancio. Me froté los ojos, pensando que quizás al mirar de nuevo, ya no vería nada. Pero no. Allí seguía. La misma figura torcida, con un cuerpo desproporcionado. Todo igual. Empecé a sentirme inquieta. Tomé el teléfono, intentando no perder de vista esa cosa en el patio. Creo que estoy viendo cosas. Le escribí a mi novio. Me respondió al poco tiempo. ¿Por qué? Le conté lo que estaba viendo y volví a mirar por la ventana para asegurarme. Todavía estaba en el mismo lugar. Hay algo en el patio. Es alto, oscuro, y no sé qué es. Seguro es un ciervo. Tranquila, estarás bien. No me creía. Parecía que pensaba que estaba exagerando. Dejé el teléfono y fui a la cocina, mirando por otra ventana para ver si seguía allí. Y sí, estaba. Esta vez, el susto fue peor. Grité y caí al suelo, cubriéndome la cabeza con los brazos, y sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Lo que vi no podía ser real. No podía ser. Fue entonces cuando escuché una puerta abrirse. Me quedé rígida en el suelo, congelada de miedo. ¿Qué haces en el suelo, cariño? Era mi bisabuela, que se había despertado por mi grito. Mi voz temblaba cuando respondí. Vi algo. En el patio. Era alto, oscuro y estaba todo torcido. Mi bisabuela me miró con curiosidad. Se acercó a la ventana para ver lo que yo había visto. Querida, no hay nada allí. Por favor, tienes que creerme, le supliqué. Me miró y suspiró, como si supiera exactamente a lo que me refería. Te creo. Sé perfectamente de qué estás hablando, cariño. Cuando tu abuela Katy era joven, veíamos algo así todo el tiempo por aquí, sobre todo cerca del lago. Los niños solían desaparecer, y veíamos esa cosa de vez en cuando. Era horrible, te lo aseguro. Con el tiempo, pasó tan seguido que incluso le pusimos un nombre. Me quedé en shock. ¿Es seguro?, le pregunté, todavía con lágrimas en los ojos y el corazón latiéndome con fuerza. Su respuesta me heló por completo, y fue la última vez que hablamos del tema. Mientras no dejes que te siga, estarás bien, me dijo con calma. Cuando era niño, me encantaba explorar los bosques cerca de mi casa. Estaban a solo unos minutos a pie, así que siempre que podía, iba a meterme entre los árboles. A veces iba con amigos, pero otras veces prefería ir solo. No me daba miedo en lo absoluto. Era de esos niños que nunca pensaban que algo malo podía pasar, hasta que la vida les enseñaba una lección dura. Recuerdo bien ese día. Me desperté como cualquier otro día de clases, preparándome para ir a la escuela, cuando mi mamá entró a mi cuarto y me dijo que no habría clases. Al parecer, los maestros estaban en huelga. Me sorprendí un poco, pero no me quejé.
Miré por la ventana y suspiré. Estaba nublado y oscuro, a pesar de que era de mañana. Pero no me importaba. Tenía claro lo que quería hacer: ir al bosque. Aunque el clima no era el mejor, le mandé un mensaje a un par de amigos para ver si querían acompañarme. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Al final, mis amigos Erin y Adam aceptaron, y nos encontramos para dirigirnos al bosque. Me sorprendió un poco que Adam viniera, ya que siempre había sido el más aburrido del grupo. Incluso algunos lo comparaban con una rata aburrida. Erin, en cambio, era todo lo contrario. Siempre se le ocurrían ideas tontas, y no pensaba mucho en lo que hacía, por lo que era el compañero perfecto para este tipo de aventuras. A eso de las 11 de la mañana, llegamos al borde del bosque. Sentía la emoción burbujeando en mi estómago. Teníamos todo el día por delante para hacer lo que quisiéramos. Nos pusimos a jugar, saltando de un tronco a otro, trepando árboles y haciendo las cosas que hacíamos siempre. Pero el tiempo pasó volando, y antes de que me diera cuenta, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi mamá, diciéndonos que debíamos volver porque se estaba haciendo tarde y el clima empeoraría. Pero para ese entonces ya habíamos caminado tanto que no sabíamos cómo regresar. Erin, a quien llamábamos Perksy, empezó a ponerse nervioso, pero yo, que aún estaba emocionado por la aventura, pensé que sería divertido encontrar el camino de regreso. Sin embargo, esa sensación pronto se desvaneció cuando un fuerte trueno retumbó en el cielo. Mi teléfono se quedó sin batería y ni Erin ni Adam habían traído el suyo. Ahí fue cuando el pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Caminamos durante lo que parecieron horas, y me asombraba no reconocer nada. Conocía esos bosques desde siempre, pero ahora estaba perdido. Estaba seguro de que la policía nos estaría buscando, pero ¿cuánto tardarían en encontrarnos? Eventualmente, la noche cayó y nos encontramos acurrucados bajo un árbol, temblando de frío y miedo. Nos quedamos en silencio hasta que de repente Erin levantó la cabeza bruscamente. Dijo que había visto algo en la distancia, unos ojos que nos miraban. Adam y yo miramos hacia donde señalaba y, efectivamente, vimos algo. Al principio no supimos qué hacer, pero yo, en un impulso, le grité a la criatura para intentar asustarla. Mala idea. Aquello que parecía un lobo se levantó del suelo y, de repente, lanzó un grito desgarrador. Jamás había sentido tanto terror en mi vida. Los tres nos levantamos de un salto y gritamos al unísono, corriendo por nuestras vidas. No sé qué era, pero era enorme, y estaba seguro de que nos iba a devorar. Podía oír los ruidos raros que hacía, como si se estuviera ahogando, y esos gruñidos que no parecían venir de este mundo. Corrí hasta que mi cuerpo no me dejó más. Corrí hasta sentir que iba a vomitar. Cuando me di cuenta, Adam estaba a mi lado, pero Erin había desaparecido. Quise llamarlo, gritar su nombre, pero estaba demasiado asustado. Adam, pálido como un fantasma, se desmayó a mi lado. No sabía si era el miedo o el cansancio, pero tal vez era una mezcla de ambos. Me quedé ahí con él, esperando que algo, lo que fuera, sucediera. Entonces escuché un sonido que me perseguiría por el resto de mi vida. No sabría decir si fue un aullido o el grito de un niño, pero parecía una mezcla de ambos. Después de eso, me desmayé. Cuando abrí los ojos, el sol ya había salido y había gente a nuestro alrededor. Eran policías, y nos llevaron de vuelta a nuestras casas. Nos dieron agua y comida, y luego comenzaron a hacernos preguntas sobre Erin, pero no teníamos ni idea de dónde estaba. Apenas podíamos hablar, pero logré contar lo que habíamos visto. Recuerdo la cara de mi mamá cuando escuchó la descripción. Empecé a llorar. Por suerte, encontraron a Erin con vida, pero él no recuerda nada de lo que pasó después de que corrimos. Aún así, me culpa a mí y a Adam por haberlo dejado atrás. No puedo evitar sentirme culpable. Extraño nuestra amistad. Extraño cómo era todo antes.
cuando las cosas eran normales. Tuve que ir a terapia durante varios años después de lo sucedido, pero, por más que me dijeron que solo fue un lobo o un coyote, yo sé mejor. Lo que vimos esa noche no era un animal común. Era algo entre humano y bestia, algo que no pertenece a este mundo. Así que si alguna vez decides adentrarte en el bosque, ten cuidado. Aunque no vayas solo, puede que regreses solo, o tal vez no regreses. Durante el otoño de 2017, mi familia y yo fuimos invitados a una ceremonia de cambio de mando en Mount Lemmon, Arizona. Mientras esperábamos a que llegara el resto de las personas, decidí explorar los bosques de la montaña. Empecé a bajar por un sendero, y de repente escuché a alguien hablando. Miré a mi izquierda, y vi a un hombre que me preguntó si estaba perdido. Negué con la cabeza, pero él insistió, diciéndome que debía regresar con mi familia porque no era seguro estar ahí. Lo ignoré, y le dije que estaría bien. Luego continué por el camino. A medida que me adentraba más en el bosque, caminar se volvía más difícil. El sendero parecía estar hecho para deportes de nieve, y supongo que cuando la nieve se derretía, el terreno se volvía más complicado. Seguí bajando hasta que vi algo extraño. Estaba cubierto de blanco y era enorme. Estaba a unos 20 metros de distancia. Comencé a caminar lentamente hacia él, intentando acercarme sin hacer ruido. Lo observé todo el tiempo mientras avanzaba, y pude notar que respiraba. Su pecho subía y bajaba lentamente, como si estuviera descansando. Pero en el momento en que un árbol bloqueó mi vista, y luego lo volví a ver, la cosa había desaparecido. ¿Cómo algo tan grande podía desaparecer tan rápido y tan silenciosamente? No tenía sentido. Me quedé ahí, en estado de shock, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Después de un rato, decidí regresar. Pensé que había pasado unos 30 minutos fuera. Cuando llegué de vuelta al área de la ceremonia, vi que mi familia y muchas otras personas habían comenzado a adentrarse en el bosque, gritando mi nombre. Fui hacia ellos, y al verme, me abrazaron y al mismo tiempo me regañaron. No entendía qué estaba pasando. Mi madre me dijo que no debía haberme alejado así. Le pedí una explicación, y ella me dijo que había estado desaparecido por 4 o 5 horas. No podía creerlo. Para mí, apenas habían pasado unos minutos desde que me fui. No sé qué pasó ese día en Mount Lemmon, pero puedo decir que me dejó aterrorizado. Aún me pregunto cómo se me fue tanto tiempo y si tuvo algo que ver con esa criatura blanca y enorme que vi, o si todo fue una extraña coincidencia. Déjame empezar diciendo que donde vivo puede hacer un frío increíble durante el invierno. Esto ocurrió hace más o menos un mes, cuando estaba en casa con unos amigos viendo el partido. Vivo en medio de la nada, rodeado de bosque, y no tengo vecinos por kilómetros. Aquella noche, la nieve caía pesadamente sobre el techo, cuando de repente escuché un sonido horrible, como si algo estuviera arañando el costado de la casa. Quise pensar que solo me lo estaba imaginando, pero el ruido era demasiado fuerte para ignorarlo. Intentamos seguir viendo el partido, tratando de olvidar lo que acabábamos de escuchar. Uno de mis amigos, Joshua, decidió salir a fumar. Abrió la puerta, salió y la cerró detrás de él. Pasaron solo unos minutos cuando de repente escuchamos un grito que nos hizo saltar del susto. Joshua casi arrancó la puerta de un golpe cuando entró corriendo, con la cara completamente pálida. Al principio pensamos que nos estaba tomando el pelo, intentando asustarnos, pero su expresión decía otra cosa. Nos dijo que había visto algo en el campo, cerca del bosque. Sin pensarlo mucho, agarré mi rifle de caza y salí a ver qué demonios estaba pasando. Estuve unos 10 minutos revisando alrededor cuando, efectivamente, lo vi. Era enorme, alto, con la piel pálida,
encorvado como si apenas pudiera sostenerse. Parecía un esqueleto con una piel estirada y mal puesta, como si algo la hubiera amarrado. Era completamente antinatural, con las costillas y la columna sobresaliendo bajo la piel. Le disparé, pero ni se inmutó. En ese momento, el miedo me golpeó con fuerza. No quería atraer su atención, así que corrí de vuelta a la casa mientras trataba de recargar el rifle. Todos nos quedamos despiertos, pegados a las ventanas, vigilando que esa cosa no regresara. Desde que paró la tormenta de nieve, no la hemos vuelto a ver. Pero sé, muy dentro de mí, que fue esa cosa la que arañó mi casa aquella noche. Y después de haberla visto de pies a cabeza, honestamente no tengo idea de qué era, ni de dónde vino. Tenía 16 años y vivía en Lakeside, Virginia. Era la víspera de Navidad y estaba hablando por teléfono con mi amigo Nick. De repente, empecé a escuchar el crujido de ramas en el callejón detrás de mi casa. Me acerqué a la ventana para ver qué pasaba, y ahí estaba eso, parado, mirándome con unos ojos rojos. Incluso dentro de la casa, podía olerlo. El hedor era repugnante, indescriptible. Me quedé congelado, mirándolo durante 3 o 4 segundos, hasta que se acercó más a la ventana, y en ese momento, salí corriendo lleno de pánico. Cerré puertas y ventanas frenéticamente, con el corazón acelerado. Mi mamá me preguntó qué pasaba, y le dije que había algo afuera. Ella fue a mirar, y también lo vio. Esta vez estaba en el patio trasero. Nos quedamos ahí, mirándolo en silencio durante unos 10 minutos. Finalmente, la criatura se movió, trepó la cerca y desapareció entre los árboles. En febrero, la curiosidad me ganó, y decidí averiguar qué era lo que habíamos visto esa noche. Me dirigí hacia el bosque, por donde la criatura había huido. El novio de mi mamá vino conmigo. Ambos llevábamos nuestros rifles de caza. Seguimos el rastro, guiados por el olor a podredumbre que dejaba. Cuando finalmente lo encontramos, el ser nos escuchó acercarnos y, sin esfuerzo, levantó una roca más grande que mi cabeza y la estrelló contra un árbol cercano. Fue una advertencia clara, y nosotros no lo dudamos. Corrimos lo más rápido que pudimos. Desde entonces, no lo he vuelto a ver, pero sé que sigue ahí, en algún lugar. Y también sé que si alguna vez me topo con esa cosa de la manera equivocada, podría ser muy peligroso. Esto sucedió hace unos 2 años, cuando fui de visita a mi país natal. Hay muchos bosques donde crecí, y los lobos, entre otros animales, son bastante comunes, así que no me molestaba escuchar de vez en cuando algún aullido o disparo de cazadores. Había escuchado historias de hombres lobo y otras criaturas del folclore europeo, y aunque esas historias siempre me daban escalofríos, nunca llegué a creer realmente en ellas. El día antes de que tuviéramos que irnos, disfruté de una de las comidas de mi abuela, ya que nos estábamos quedando en su granja. Eran como las 10 de la noche, y yo estaba acostado en la cama, viendo videos en el celular, cuando decidí que era hora de dormir. Mientras me recostaba, me fijé en la luna llena que se veía desde mi ventana. Me quedé mirándola, casi hipnotizado, y estuve a punto de quedarme dormido, hasta que escuché un aullido muy fuerte. Este no era un aullido cualquiera, no sonaba como un lobo normal, y lo peor es que sonaba muy cerca. De repente, 3 disparos resonaron en el aire, también demasiado cerca de la casa. Justo después de los disparos, escuché un grito estremecedor. Entonces lo vi, afuera de mi puerta. Mi cuarto tenía una puerta que daba al interior de la casa y otra que daba al exterior. En la parte superior de la puerta que daba afuera había un pequeño vidrio, lo suficientemente alto como para que nadie, ni siquiera una persona de pie, pudiera mirar por él fácilmente. Sin embargo, vi un rostro
el rostro de un lobo furioso mirándome a través del cristal. Me quedé paralizado. Ningún lobo podría ser tan alto. Incluso una persona de pie habría tenido problemas para asomar los ojos a esa altura, pero yo lo vi claramente. Sus ojos eran rojos como la sangre, y su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y espeso. Agarré con fuerza la cruz que llevaba conmigo y lo miré directamente. Le dije que se fuera, en el nombre de Dios. Lo que ocurrió después me dejó sin aliento. Juro que vi cómo sonrió antes de darse la vuelta y alejarse. A la mañana siguiente, me acerqué a la puerta y vi 3 marcas profundas de garras en la madera. No le conté a nadie lo que había pasado, porque sabía que no me creerían. Cosas extrañas ocurren en mi país, pero esa fue la más aterradora que me ha pasado hasta ahora. El año pasado, cuando estaba en 7º grado, fuimos de campamento por unos días. Desde el momento en que empezamos a armar las tiendas y formar los equipos de senderismo, sentí algo raro, una sensación incómoda que no me dejaba tranquila. Pero, como no había acampado tantas veces, decidí ignorarla. El día transcurrió con varias caminatas, y al regresar, encendimos una fogata para asar malvaviscos y contar historias de miedo. Cuando finalmente todos se metieron a sus tiendas, estuve un rato en el celular antes de intentar dormir. Pasaron unos 15 minutos cuando abrí los ojos y vi sombras en la pared de la tienda. Supuse que era la fogata proyectando las sombras, exagerando las formas. Después de eso, me dormí. El segundo día fue igual al primero. Caminatas durante el día, y por la noche, otra fogata. De nuevo, me costaba mucho dormirme. Tras otros 15 minutos de dar vueltas, volví a abrir los ojos y vi las mismas sombras. Esta vez, sin embargo, eran diferentes. El fuego ya se había apagado, así que la luz de la luna era la que proyectaba esas sombras. Cerré los ojos de nuevo, tratando de convencerme de que no era nada, pero cuando los abrí después de 5 minutos, vi una figura agachada justo afuera de mi tienda. Comenzó a moverse, rodeando la tienda, hasta que se detuvo frente a la cremallera de la entrada. Estaba aterrada. No sabía qué hacer, así que cerré los ojos con fuerza y traté de quedarme dormida mientras todo se quedaba en silencio. Al final, lo logré. A la mañana siguiente, estaba de pie afuera, esperando a que mi amiga saliera de la tienda. Fue entonces cuando miré al suelo y vi huellas, pero no eran humanas. No le dije nada a mis amigos ni a los demás compañeros, y seguimos con las actividades del día. Esa tarde, hicimos una caminata de casi 6 kilómetros. Nos dividieron en 3 grupos, los más rápidos adelante, los de velocidad media en el segundo grupo, y los más lentos al final. Ya habíamos recorrido más de la mitad cuando paramos en un pequeño arroyo para refrescarnos. Me senté en un tronco caído, y al mirar hacia el bosque, vi una figura oscura y alta detrás de uno de los árboles. Al principio, pensé que estaba alucinando por la falta de agua o el cansancio. Aparté la vista por un momento, y cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Más adelante, ya cerca de terminar la caminata, vi la misma figura de nuevo, pero esta vez estaba mucho más cerca del sendero. En ese momento, supe que lo que había visto era real. Sentí un miedo constante durante todo el camino de vuelta. Esa noche, por suerte, fue tranquila, y el último día transcurrió sin problemas. No le conté a nadie de mi escuela lo que había visto. Ahora, tenemos otro campamento planeado, pero no estoy segura de querer ir si me voy a encontrar con algo así otra vez. Hace unos 3 años, tuve una experiencia aterradora en la cabaña de mi familia en Michigan, durante las vacaciones de Navidad. Estábamos celebrando una reunión familiar, y mi hermano y yo estábamos hablando y tomando algo alrededor del fuego, disfrutando de la tranquilidad de la noche, cuando de repente, crack. Sonó como si algo grande se rompiera, como un árbol partiéndose. ¿Qué diablos fue eso?, le pregunté a mi hermano,
dándole una mirada de confusión. «Ustedes dos y yo deberíamos echar un vistazo», dijo mi papá mientras tomaba su rifle. «Papá, ¿por qué necesitas el rifle?», le preguntó mi hermano, pero no recibió respuesta. Salimos al frío de la noche, con la nieve cubriendo todo a nuestro alrededor. Caminamos hacia la parte trasera de la cabaña, donde habíamos escuchado el ruido, pero al principio no vimos nada. Sin embargo, fue entonces cuando empezamos a oír algo. Un sonido extraño, como un grito, pero inhumano. Luego, mi hermano prácticamente gritó: «¿Qué demonios es eso?». Lo vimos salir de entre los árboles. Era una criatura alta, de piel pálida, con una cabeza que se asemejaba a un cráneo y con un líquido rojo goteando de su boca. Ninguno de nosotros dijo nada. Estábamos paralizados por el miedo, congelados en el lugar. Nos miraba con esos ojos profundos y vacíos. El disparo del rifle de mi papá rompió el hechizo que nos mantenía inmóviles. El sonido fue ensordecedor, y la criatura huyó hacia el bosque. Nosotros no tardamos en correr de vuelta a la cabaña. Cuando entramos, no dijimos nada a los demás familiares. Después de un rato, intentamos dormir, pero yo no podía. Estaba demasiado inquieto, especialmente con la ventana justo a mi lado. Sentía que en cualquier momento esa cosa volvería y se quedaría mirándome toda la noche. Fue una experiencia escalofriante. Nunca he vuelto a sentirme igual en esos bosques. Creciendo en Iowa, mi vida era tan emocionante como sonaba. Mayormente, no mucho. Aunque mi familia hizo su mejor esfuerzo por remediar eso. Esto sucedió a principios de los años 2000. Nuestra granja familiar estaba ubicada en un típico camino de grava, y los vecinos más cercanos eran mis abuelos. La casa de campo tenía alrededor de 200 años, y estaba bellamente construida y bien conservada. Desde pequeños, aprendimos que los fantasmas eran definitivamente una realidad, pero era una de esas cosas en las que, si no los molestabas, ellos no te molestarían a ti. Mi abuela, una nativa Lakota Sioux, era muy abierta a todo lo espiritual y solía contarnos historias sobre fantasmas con los que había tenido encuentros cuando vivía en nuestra granja. Mi padre, sin embargo, no pensaba igual. Era de esos que, si se topaba con un fantasma, simplemente lo miraría y seguiría con su vida, sin darle más vueltas. Mi habitación estaba orientada hacia el camino de atrás y un gran cobertizo para máquinas. La granja siempre estaba en movimiento, con gente trabajando en el equipo, camiones semirremolque entrando y saliendo con cargas de maíz o soja. Era un lugar bullicioso, siempre lleno de actividad. Un fin de semana, disfrutando de mi libertad escolar, escuché a mis dos hermanos corriendo por las escaleras y empujando mi puerta. Sara? ¿Quién es esa chica afuera?, me preguntó uno de ellos. No sé, respondí, apenas prestando atención. Mis hermanos se acercaron a la ventana y abrieron la cortina. ¿Esa chica de allá?, repitió. Me senté, un poco molesta, pero también intrigada. Mi hermano del medio, Ben, retrocedió, mirando a nuestro hermano menor, Lyle. Tío, estaba allí, ¿no es así?, dijo Ben a Lyle. No sé, respondí, girando en la cama para mirar. La chica no estaba. ¿Cómo era? ¿Era Lacey? ¿Laura? ¿La has visto antes? Ambos movieron la cabeza con los ojos bien abiertos. Ben, aún emocionado, dijo: ¿Crees que era la niña de la que siempre habla papá y abuela? Reflexioné por un momento. No sé, vamos afuera a preguntar si alguno de los trabajadores trajo a sus hijos hoy. Me levanté de la cama, mitad deseando que realmente fuera la niña fantasma de la que hablaba mi padre, quien, en sus noches de borracheras, solía contar cómo se despertaba en medio de la noche y allí estaba ella, simplemente mirándolo mientras dormía, como si fuera parte de una película de terror. ¡Qué divertido! Bajé corriendo por las escaleras, acariciando las frías paredes de yeso texturizado mientras bajaba. Al llegar a la planta baja,
Giramos a la izquierda hacia la puerta trasera que daba al lugar donde mis hermanos aseguraban haber visto a la niña. Salimos al exterior, buscando a otros niños, pero no había nadie. Desde el cobertizo a unos cientos de metros, el sonido de herramientas y el trabajo general de la granja llenaba el aire. Cuando llegamos al borde del camino de grava, Ben exclamó con las manos cubriendo su boca. «¡Oh, Dios!». «¿Qué pasa?», le pregunté, siguiéndolo con la mirada. Él solo señaló hacia el suelo. En la fina tierra de las colinas de Loess había dos huellas perfectamente formadas. Parecían haber sido dejadas por un niño pequeño. Aún sin creer del todo en un fantasma, dije, «Bueno, al menos ahora sé que estoy aquí por una razón legítima y no para que me vean como una tonta. Vamos a ver si hay niños aquí». Comencé a caminar hacia el cobertizo, pero Lyle dijo, «Tío, no hay más huellas, ninguna». Me detuve y volví a mirarlo. «¿Qué quieres decir?». Regresé hacia ellos. Si alguien dejó estas huellas, tendría que haber caminado desde algún lugar, pero no hay nada. Simplemente aparecieron de la nada. Después de unos minutos de buscar, me di cuenta de que tenía razón. Teníamos dos huellas perfectamente formadas, y nada más. Totalmente asustados, continuamos nuestra búsqueda hacia el cobertizo. Allí nos encontramos con uno de los trabajadores de mi padre, Bert. Bert era un tipo animado, siempre feliz y un poco ruidoso, pero sí tenía una hija de 5 años en ese momento. «¿Qué pasa, chicos?», preguntó Bert con su tono alegre. «¿Trajiste a tu hija contigo hoy?», le pregunté de inmediato. «No, está en casa con su mamá este fin de semana». Mis hermanos y yo nos miramos con la misma expresión de «¿Qué demonios significa esto?». Salimos del cobertizo y revisamos toda la granja, buscando señales de vida humana. No encontramos nada. Algunos gatos, perros y gallinas, pero humanos, ninguno. ¿Cómo era exactamente?, le pregunté a Ben mientras regresábamos a la casa y nos sentábamos en la mesa de metal junto a la puerta trasera. Era como de 8 o 9 años, tal vez, con pelo rubio rizado y un vestido blanco. No era nada extraño, solo estaba mirando hacia tu ventana. Me recosté en la silla, tratando de asimilar esta información. «¿Qué demonios?», dije en voz alta, continuando con el rompecabezas. Mi hermano menor, Lyle, interrumpió. «Recuerden a la gente que vivió en esta granja antes que nosotros, los Atoms». «No es broma», añadió. «Sí, su casa fue destruida por un tornado, y 1 o 2 de ellos murieron después de eso. Se mudaron a la ciudad», respondió Ben. En ese momento, me convencí de que la pequeña niña debía ser una de las que habían fallecido en ese trágico accidente. Llamé a mi abuela y le pregunté exactamente qué miembro de los Atoms había muerto en el tornado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando ella confirmó que la hija menor y la madre fueron las que perdieron la vida. Me dijo, «Si la ves, está bien. Solo quiere asegurarse de que estés bien. Despierta a tu papá y a tu abuelo por la noche cuando roncan porque dejan de respirar a veces por apnea del sueño no diagnosticada». Yo solía verla todo el tiempo cuando cocinaba en la cocina. Es una buena niña y solo se preocupa. Me quedé sin palabras y algo asustada. Todos aceptamos lo que dijo mi abuela, y ahora, como adultos, todavía hablamos de ello de vez en cuando. Mi padre sigue viviendo en la antigua casa, aunque no hablamos mucho. Nunca pude ver a nuestra amable fantasma, lo cual me parece un poco injusto, considerando todos los seres inquietantes con los que me topé de niño allí. En conclusión, no todos los fantasmas son monstruos aterradores. Algunos simplemente están ahí para cuidar y ser vistos. Hace unos 3 años, tuve una experiencia aterradora en la cabaña de mi familia en Michigan, durante las vacaciones de Navidad. Estábamos celebrando una reunión familiar,
y mi hermano y yo estábamos hablando y tomando algo alrededor del fuego, disfrutando de la tranquilidad de la noche, cuando de repente, crack. Sonó como si algo grande se rompiera, como un árbol partiéndose. ¿Qué diablos fue eso?, le pregunté a mi hermano, dándole una mirada de confusión. Ustedes dos y yo deberíamos echar un vistazo, dijo mi papá mientras tomaba su rifle. Papá, ¿por qué necesitas el rifle?, le preguntó mi hermano, pero no recibió respuesta. Salimos al frío de la noche, con la nieve cubriendo todo a nuestro alrededor. Caminamos hacia la parte trasera de la cabaña, donde habíamos escuchado el ruido, pero al principio no vimos nada. Sin embargo, fue entonces cuando empezamos a oír algo. Un sonido extraño, como un grito, pero inhumano. Luego, mi hermano prácticamente gritó: ¿Qué demonios es eso? Lo vimos salir de entre los árboles. Era una criatura alta, de piel pálida, con una cabeza que se asemejaba a un cráneo y con un líquido rojo goteando de su boca. Ninguno de nosotros dijo nada. Estábamos paralizados por el miedo, congelados en el lugar. Nos miraba con esos ojos profundos y vacíos. El disparo del rifle de mi papá rompió el hechizo que nos mantenía inmóviles. El sonido fue ensordecedor, y la criatura huyó hacia el bosque. Nosotros no tardamos en correr de vuelta a la cabaña. Cuando entramos, no dijimos nada a los demás familiares. Después de un rato, intentamos dormir, pero yo no podía. Estaba demasiado inquieto, especialmente con la ventana justo a mi lado. Sentía que en cualquier momento esa cosa volvería y se quedaría mirándome toda la noche. Fue una experiencia escalofriante. Nunca he vuelto a sentirme igual en esos bosques. Esta historia ocurrió de nuevo en la misma reserva donde viví mi experiencia anterior. Esta vez, estaba con mi sobrino y algunos amigos. Tenía unos 21 años y era otoño. Las hojas ya habían caído y la nieve aún no había llegado. Ese día, estaba preparándome para la temporada de caza con un arco, pero mi sobrino y unos amigos más jóvenes decidieron acompañarme. Ellos estaban en un programa de educación para cazadores, algo que yo también había hecho cuando era más joven. Trajeron sus armas, que les habían dado sus padres o familiares. Estábamos en la granja de mi tío, donde él tenía 2 áreas para el ganado. Pero en realidad, estábamos en las afueras de la reserva. La zona de tiro que habíamos designado estaba alejada de donde pastaban las vacas, cubierta por enormes montículos de tierra que usábamos como respaldo para mis flechas o balas. Por supuesto, nunca dispararíamos en la dirección de los animales. Siempre nos asegurábamos de que no estuvieran en la zona detrás de los montículos de tierra. Después de confirmar que el área estaba despejada, me invadió una sensación inquietante. Justo cuando iba a darles un discurso sobre el manejo seguro de armas, me detuve en seco, sintiendo cómo se me erizaban los vellos de la nuca. Tenía la sensación de que algo nos estaba observando. Miré en la dirección de donde creía que venía esa sensación, y mi sobrino se dio cuenta, preguntándome si estaba bien. Le respondí que sí, tratando de restarle importancia a lo que sentía. No quería parecer loco. Pasamos la mayor parte del día haciéndolos practicar con sus armas, que iban desde escopetas hasta rifles de .22. Debió sonar como una zona de guerra. A lo largo del día, entre recargas, sentí esa misma mirada una y otra vez, cada vez más intensa. Miraba hacia los alrededores, tratando de descubrir qué lo causaba. El tiempo pasó rápido, y antes de darme cuenta, el sol comenzaba a ponerse y apenas podíamos ver el horizonte. Para colmo, no llevábamos linternas, así que decidí que era hora de empacar. Me aseguré de que descargaran sus armas, enfatizando que llevarlas sin municiones era extremadamente importante para la seguridad. El camino de regreso a mi casa era de un par de kilómetros, como máximo. Al salir, noté que lo que sea que nos estaba observando se acercaba más. A medida que nos acercábamos a la casa, vi el hogar a unos cientos de metros,
y aunque estaba tan lejos, sentía una especie de seguridad. Sabía que algo nos estaba siguiendo. Decidí ralentizar el paso, observando a mi sobrino y a los chicos que se habían alejado. Quería ver si tal vez era un oso, un puma o lobos que nos estaban acechando. Después de todo, estábamos en un área donde los habíamos visto muchas veces. Justo cuando estaba a punto de dar otro paso, me detuve en seco, sintiendo que lo que me estaba mirando ahora estaba a mi lado. Colocando mi otro pie en el suelo, noté algo que parecía un oso escondido detrás de un árbol, como si una persona estuviera jugando a las escondidas. Al principio pensé que era un oso, pero me horrorizó ver cómo salía de detrás del árbol y entraba al claro donde estaba. Observé a mi sobrino y amigos alejarse más. Intenté gritarles que corrieran, pero no pude emitir sonido alguno. Estaba paralizado. Allí, bajo la luz brillante de la luna, no había un oso, como esperaba, sino algo que se asemejaba a un Bigfoot. Una criatura en la que solía no creer, a menos que tuviera una cámara desenfocada. Pero ahí estaba, frente a mí, un Bigfoot de unos 2,5 metros de altura, tal vez más. Podía ver su musculoso contorno y sus enormes manos con dedos largos. Intenté ver su rostro, pero la luz de la luna lo ocultaba. Solo podía distinguir su cabeza. Su pelo se puntiagudo en la parte superior. Quizás era el miedo o el trauma de lo que sucedió después, pero todos coincidimos en que no recordamos ningún olor, a pesar de que se dice que tienen olores muy fuertes. Sentí que pasaron minutos mientras lo miraba, y por instinto, apunté mi arma hacia él, a pesar de que estaba descargada. Era un 22 semiautomático, y ni siquiera tuve tiempo de cargarla. La criatura gruñó y comenzó a correr en mi dirección, con un brazo estirado como si fuera a atraparme. Hice lo que cualquier jugador de fútbol haría. Giré y corrí a su alrededor, tratando de evitar que me agarrara por detrás. Corrí hacia mi sobrino y amigos, que ya estaban casi en la casa. Mi sobrino me vio y me preguntó por qué estaba corriendo, pero antes de que pudiera terminar la frase soltó: ¿Qué demonios es eso? En ese momento, todos comenzamos a correr. Mi sobrino intentaba cargar su escopeta mientras corría. Quizás quería asustar a la criatura o dispararle. Una vez que la tuvo lista, apuntó detrás de él mientras miraba hacia adelante. Le grité que disparara, pero se negó, diciendo que la criatura estaba detrás de mí y que podría darme. Fue entonces cuando Tim, el más joven de nuestro grupo, tropezó con un tronco. Para mi horror, en vez de levantarse, se quedó en el suelo, en posición fetal, demasiado asustado para volver a levantarse. Mientras pasaba junto a él, lo agarré del cuello y le grité que se pusiera de pie. En un instante, él estaba corriendo. Afortunadamente, logramos llegar a la casa de mi hermanastro, que estaba cercada. Mi sobrino y amigos entraron primero. Yo llegué detrás de ellos. Bajo la luz del mercurio en el poste de electricidad, pudimos verlo un poco más claramente, pero no se adentró en la luz. Lo observamos mientras cargábamos nuestras armas. La criatura se movía y giraba su cabeza, como si nos estuviera evaluando. Les dije que si cruzaba la cerca, dispararan. Entonces, dio media vuelta y se alejó hacia la oscuridad hasta que ya no pudimos verlo más. Regresamos a mi casa y les pregunté a todos qué habían visto, solo para asegurarme de que todos hubiéramos visto lo mismo. Dijeron que era grande, musculoso, y que definitivamente no era un oso. Estábamos de acuerdo, era un Bigfoot. Ahora que lo pienso, probablemente estábamos en un área que consideraba su territorio, y por eso nos persiguió. Mi amigo Tim falleció en 2019, pero siempre recordaba cuando lo salvé y se reía de cómo había tropezado. Ahora, cuando veo la luz de la luna brillar sobre los árboles de una manera particular, siento escalofríos al recordar esa noche. Desde aquel encuentro, mi sobrino y los chicos ya no salen a cazar tan a menudo.